Comunicación efectiva y escucha activa. En este primer video hablaremos sobre prestar atención y hacer las preguntas adecuadas de acuerdo a la situación. Para practicar la escucha activa, debemos aprender a prestar atención a lo que la otra persona nos está diciendo y hacer preguntas acerca de este tema, con la finalidad de poder clarificar el mensaje o entender el mensaje. Por ejemplo, en lugar de preguntar, ¿estás molesto? Una pregunta cerrada de sí o no, preguntar, ¿cómo te sientes acerca de la situación? ¿Para qué? Para que la otra persona pueda expresarse y brindarnos mayor información. La escucha activa es un proceso en el que la persona se concentra en comprender el mensaje que está siendo transmitido por la otra persona, prestando atención no solamente a las palabras que nos están diciendo, sino también a las emociones, al tono de voz y al lenguaje corporal de la otra persona. La escucha activa implica una actitud receptiva y abierta hacia la otra persona, con la intención de entender lo que nos está diciendo y de esta forma nosotros poder responder de forma efectiva. Es un proceso que va más allá de simplemente escuchar las palabras, ya que implica prestar atención en su totalidad al mensaje y también prestar atención a las emociones, a las necesidades y a las perspectivas de la otra persona. Por ejemplo, debemos aprender a prestar atención y mostrar interés. Cuando alguien nos habla, debemos de asegurarnos de prestar atención y mostrar interés en lo que nos está diciendo, mantener el contacto visual y asentir con la cabeza para indicar que estamos escuchando. Hacer las preguntas adecuadas para poder aclarar y comprender. Preguntar para asegurarnos de que entendemos correctamente lo que la otra persona nos está diciendo o pedirle que clarifique algo en caso no lo hayamos entendido. Repetir sus palabras parafraseándolas y pedirle aclaraciones en caso de ser necesario. Por ejemplo, entonces, ¿quieres decir que tal cosa, tal cosa, tal cosa? Debemos de reflejar y resumir. Después de que la persona ha hablado, debemos de reflejar sus palabras repitiéndolas o resumiéndolas de nuevo. Esto muestra que hemos comprendido lo que la otra persona nos ha contado, nos ha dicho, y le damos la oportunidad también nos damos la oportunidad de asegurarnos, ¿no? Al repetir las palabras, nos estamos permitiendo el asegurarnos de que hemos comprendido lo que la otra persona ha dicho. Por ejemplo, entonces lo que estás diciendo es que, pum, 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 bla, bla, bla. Debemos de evitar interrumpir a la otra persona. Es importante evitar interrumpir a la otra persona mientras está hablando. Debemos dejar que termine su pensamiento antes de responder. No pensemos en lo que vamos a decir mientras nos está contando o nos está diciendo algo. Debemos de escucharlos atentamente y luego de ello ya plantear nuestras preguntas o plantear nuestras respuestas. Debemos de mostrar empatía a la otra persona. Debemos de tratar de ponernos en su lugar y entender cómo se siente. Debemos de comprender sus emociones. Debemos de validar también sus sentimientos, los sentimientos de la otra persona. Reconocer y validar los sentimientos de la otra persona, incluso si no estamos de acuerdo con su perspectiva, con su idea o con su opinión. Debemos de evitar juzgar a la otra persona mientras nos está contando o diciendo algo. Evitar juzgar o criticar la perspectiva o las opiniones de otras personas. En lugar de eso, debemos de tratar de comprender y respetar su punto de vista. Recuerda que la escucha activa es un proceso que requiere mucha práctica y esfuerzo. Ahora, sobre la forma de realizar las preguntas para poder obtener mayor información o para poder enriquecer la conversación, debemos de tener en cuenta que existen dos tipos de preguntas, las preguntas abiertas o las preguntas cerradas. Las preguntas abiertas se orientan más a obtener mayor información y estas preguntas empiezan con las palabras, por ejemplo, cómo, qué, por qué o cuál. Por el otro lado, tenemos las preguntas cerradas, que solamente te plantean como respuesta un sí o un no, básicamente son preguntas cerradas que no requieren o no te permiten ahondar más en un tema. Como ejemplos de preguntas abiertas o preguntas cerradas, tenemos, por ejemplo, ¿cómo te sientes respecto a determinado tema? ¿Cuál es tu opinión sobre el discurso de tal persona? ¿Por qué es que realizas esto en las mañanas? ¿Por qué es que
los fines de semana haces esto. Y en el caso de las preguntas cerradas, las podría ser, ¿te gusta tal pintura? ¿Sí o no? ¿Te ha gustado tal película? ¿Sí o no? En este caso debemos aprender a identificar en qué momentos debemos de realizar una pregunta abierta o en qué momentos una pregunta cerrada. Si queremos ahondar más en la conversación, debemos de aprender a realizar preguntas abiertas. ¿Para qué? Para que la otra persona pueda expresarse. En este primer video hemos hablado sobre la escucha activa, cómo tener una escucha activa, cómo entender a la otra persona, cómo aprender a escuchar atentamente el mensaje que nos están transmitiendo, comprendiendo su punto de vista, dejándolo hablar sin realizar interrupciones y sin emitir juicios o prejuicios mientras la otra persona está hablando, sino que nos toca escuchar atentamente su mensaje, comprenderlo y en base a ello realizar más preguntas si queremos ahondar en el tema o en todo caso brindarle nuestras opiniones, nuestros consejos en caso la otra persona nos lo haya solicitado. Muchas gracias.